Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Zúñiga y voy a hacer una presentación sobre los trastornos por uso de sustancias psicoactivas. Recordemos que es una competencia para el núcleo de psiquiatría del sexto semestre de medicina. Entonces, vamos a encontrar lo que es la introducción, la cafeína, cannabis, alucinógenos, inhalantes, opiáceos, sedantes, estimulantes y el tabaco. Entonces, vamos a ver que la droga ha estado relacionada directamente con la historia humana y que se ha normalizado directamente lo que es el uso de estas sustancias, de algunas sustancias y otras han creado distintos tabús alrededor de estas. Entonces, estas son alguna terminología importante para lo que va a ser esta presentación. Entre lo que es, por ejemplo, la dependencia conductual, física y psicológica, siendo la conductual la actividad de búsqueda de las distintas drogas, la física siendo los efectos físicos que se genera pues, en los múltiples episodios de consumo. Y también vamos a tener lo que es la psicológica, que es básicamente el anhelo de consumir estas sustancias. Otra terminología importante es la codependencia, facilitación y negación. Facilitación conocida también como el famoso enabling. Y la negación es esta sensación de los consumidores que no, donde aceptan que no les afecta esta sustancia y que no es realmente un problema que puede iniciar. Aquí podemos encontrar lo que es otra terminología importante para que por favor la revisen. Ahora sí, empezando con los trastornos, vamos a empezar con lo que es la cafeína. Entonces vamos a ver que es la más consumida del mundo. Hay aproximadamente 60 especies distintas de este tipo. Y se estima que aproximadamente el 87% de la población de Estados Unidos consume esta droga. Esto también se relaciona directamente con distintos trastornos. El primero es el consumo de la cafeína, el segundo es la abstinencia de la cafeína, también la intoxicación por cafeína y trastorno del sueño inducido por la cafeína. Vamos a ver que unas características importantes es que es una sustancia que es de venta libre, que también se relaciona directamente con distintos medicamentos que podemos usar a diario, como lo es para tratar la migraña, o también lo encontramos en bebidas energizantes. Perdón. Básicamente su mecanismo de acción es que son antagonistas de los receptores de adenosina en lo que es las neuronas. Y vamos a ver que una dentro de las muchas acciones que tiene la adenosina es el de hacerte sentir cansado. Entonces, al ser antagonista de los receptores de adenosina, lo que va a pasar es que va a bloquear los receptores de adenosina, pues provocando todos los efectos que ya conocemos sobre la cafeína, que ya se van a hablar más adelante. Entonces, básicamente, al ser antagonistas de los receptores de adenosina, van a activar proteína G, lo que va a inhibir la formación de AMP cíclico directamente en neuronas pues, de adenosina. Los efectos importantes que podemos encontrar de la cafeína, entonces el primero va a ser la vasoconstricción cerebral, es decir, disminución de flujo sanguíneo en el cerebro, también aumenta el estado de alerta y la sensación de bienestar. De igual manera podemos asociarlo con lo que es la diuresis y estimulación directa del músculo cardíaco y la peristalsis intestinal, también con la secreción gástrica. Y algo muy importante es con la elevación de la tensión arterial. La relación con enfermedades no psiquiátricas podemos encontrar en primera instancia el cáncer, también cardiopatías y de igual manera alteraciones en la reproducción. Y por lo tanto también está contraindicada en distintas enfermedades y patologías, pues con la sintomatología que puede causar, como lo es la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el insomnio primario, el reflujo gastroesofágico y la gestación. Y importante, si este no se filtra, puede aumentar los niveles de colesterol. Entonces, importante para la abstinencia por este
Vamos a ver que analgésico como lo es la aspirina, que controlan la cefalea o las mialgias, em, que son causadas básicamente por la abstinencia a la cafeína. Entonces, identificar básicamente cuánta cafeína se está consumiendo al día, incluyendo sí, las porciones adicionales, como lo es tal vez consumir una bebida energética a mediodía. Y de esto se debe reducir más o menos después de cuantificar cuánto se está consumiendo al día, al menos un 10% durante varios días. Y de igual manera, para este modo se recomienda consumir bebidas descafeinadas, precisamente para evitar una posible abstinencia que pueda causar. Pasamos con lo que es el uso de cannabis. Sabemos que es básicamente la cuarta droga más consumida, por lo menos por adultos en Estados Unidos. Están iniciando este consumo aproximadamente entre los 15 y 19 años, principalmente. Entonces, sabemos que lo que es el cannabis, básicamente tiene dos compuestos importantes de más de 400 que tiene. Lo que es el famoso cannabidiol, que básicamente es inactivo para los receptores CB1 y CB2. Y cuando este es muy puro, lo podemos utilizar como ansiolítico o antipsicótico. Y también es muy importante lo que es el tetrahidrocannabidiol, que este se va a interactuar directamente con los receptores CB1 y CB2 y es el que va a aportar los efectos psicoactivos. Entonces, esta es, esta es una gráfica que resume mucho el método de acción de esta. Entonces, les comenté las 400 sustancias químicas que tiene la planta, donde el que más resalta es el THC, el tetrahidrocannabidiol, que este se va a unir directamente con los receptores C1 y C2 que están ligados a proteína G, em, que van a tener directamente acción inhibitoria con la anilciclasa. Importante donde podemos encontrar estos receptores: ganglios basales, cerebelo, hipocampo y zona inferior de la corteza. Y van a actuar directamente con lo que son neuronas monoaminérgicas y GABAergicas. Y cuando se consume, los efectos aparecen aproximadamente 30 minutos después del consumo y duran entre 2 y 4 horas. Entonces tiene distintos efectos. El primero es sin riesgo de psicosis, el segundo es con riesgo de psicosis. Entonces, cuando no hay riesgo de psicosis, podemos encontrar lo que es sensación de bienestar, relajación, pérdida de la conciencia temporal, deterioro de la memoria de corto plazo. Es lo principal. Y cuando hay riesgo de psicosis, podemos encontrar lo que es pánico, atención reducida, falta de juicio, delirio tóxico y producir lo que es el síndrome emotivacional, importantísimo, porque este es la aparición de una disminución del impulso y la ambición. Y que se puede relacionar también con lo que son enfermedades respiratorias crónicas y cáncer de pulmón. Pasando a lo que son los alucinógenos, entonces hay muchos asociados. Entonces podemos ver lo que son los estupefacientes y los psicotrópicos, perdón, que igual se van a especificar más adelante. Pero en lo que son los estupefacientes, es toda sustancia psicotrópica, perdón, que tiene un potencial grandísimo para generar dependencia. Y importante esta es que va a actuar, que puede actuar por sí misma o por la conversión de otra sustancia activa que puede generar estos efectos. Y lo que es el psicotrópico es cualquier sustancia natural capaz de influenciar las acciones psíquicas por su acción sobre el sistema nervioso central. Entonces se puede asociar básicamente con ataques de pánico, perdón, trastornos perceptivos persistentes, lo que se conoce también como flashback, psicosis, delirios y trastornos en el estado de ánimo.
También podemos ver lo que son las psicodélicas, que son aquellas que nos hacen perder el contacto con la realidad y las experiencias vividas. Luego tenemos lo que son los clásicos, que podemos ver lo que son las naturales o las semisintéticas. Un ejemplo de las naturales puede ser la mescalina o la armina, y las semisintéticos, aquí mucho más conocida, lo que son el LSD y las anfetaminas. También podemos encontrar lo que son los anestésicos disociativos, que básicamente es un estado en el que las personas son conscientes, pero están disociados sobre su entorno. Uno de los ejemplos que podemos encontrar es el polvo de ángel o la ketamina. En esta gráfica se especifica mucho mejor cada uno de las sustancias, precisamente su clasificación química, más o menos por donde es su vía de administración, las dosis y demás, para generar ese tipo de reacciones. Entonces, más o menos ocurrió aproximadamente entre 1965 y 1969 el auge, y se reanudó entre 1992 y el segundo milenio del mundo. Las edades más o menos que lo consumen en gran medida es entre los 18 y los 25 años, siendo los hombres los más consumidores en comparación con las mujeres. Estos actúan directamente en lo que son los receptores 5HT2A. Recordemos que estos son receptores para la serotonina, importantísimo. Entonces, podemos ver, se pueden dividir en dos, en lo que son las triptaminas, como lo son las psilocibinas, y lo que son también las ergolinas, que se relacionan con el LSD. Em, Estos no son de gran selectividad para estos receptores, ya que tienen distintos subtipos que también se relacionan con otros receptores. Importante, que puede generar una tolerancia por la desensibilización, perdón, de los receptores 5HT2A, y su relación con los flashbacks, y también que se relaciona con áreas del cerebro como lo es la corteza cerebral y el locus coeruleus. En el momento que están intoxicados, podemos encontrar lo que son cambios sensoriales en las personas. Por lo general, no suelen causar alucinaciones, sino que se relacionan principalmente con lo que son ilusiones. Recordemos ahí que básicamente encontramos la percepción, y en la otra sí es totalmente imaginario. Perdón. Em, Importante que cuando tenemos ilusiones visuales, podemos encontrar lo que son estelas, que señala rastro de espuma o agua removida que se deja tras una embarcación u otro cuerpo en movimiento, así se relaciona. También lo que son macropsias y micropsias, la habilidad afectiva y emocional, el lentecimiento respecto, por supuesto, del tiempo, y muy importante lo que es la despersonalización y la desrealización. Para hacer el diagnóstico de bueno, principalmente tener en cuenta que no es muy frecuente, y que también depende de las personas para el comportamiento de las personas para el diagnóstico de Entonces, importante esto es que se manifiesta al menos por dos de los siguientes hechos en un plazo de al menos 12 meses. Vamos a entrar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver que podemos encontrar al menos 10.
y que les voy a citar en este momento para tener mayor claridad. Entonces, el primero es que se consume algún alucinógeno con frecuencia en cantidades superiores a lo recomendado y durante un tiempo prolongado de igual manera. También que existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de alucinógenos. Tercero, que se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir los alucinógenos. Cuatro, ansias o un poderoso deseo de consumir el alucinógeno. El quinto es el consumo recurrente del alucinógeno que lleva al incumplimiento de los deberes, principalmente lo que son los de trabajo, aunque también puede ser de la escuela o el hogar. El sexto es el consumo continuado de algún alucinógeno a pesar de sufrir problemas persistentes o recurrentes de tipo social o interpersonal provocado o agravados por sus efectos. El séptimo es el consumo que el consumo del alucinógeno provoca el abandono o la reducción importante de actividades sociales o profesionales. Octavo, consumo recurrente de alucinógenos en situaciones en las que físicamente es peligroso, como lo es cuando se conduce un automóvil en este estado. Noveno es que se continúa con el consumo de alucinógeno a pesar de saber que sufre problemas físicos o psicológicos. Y el décimo es la tolerancia definida por algunos de los siguientes hechos. El primero es una necesidad de cantidades cada vez mayores de los alucinógenos para conseguir un mejor efecto por ese tipo de droga. Y el segundo es un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de alucinógeno. Peligrosísimo es. En estos casos, se debe especificar qué alucinógeno es el que se está consumiendo y también lo que es, primero, la remisión inicial, también lo que es la remisión continuada y aquí abajo lo que es que si se ha encontrado en un entorno controlado o que tenga acceso a este tipo de alucinógenos. También podemos encontrar lo que es la intoxicación por alucinógenos, que básicamente se caracteriza por cambios en la conducta y encontrar cambios en la percepción y en los signos fisiológicos. Entonces, como diagnóstico diferencial, podemos encontrar lo que es intoxicación por anticolinérgicos, anfetaminas o abstinencia al alcohol. Y también y como tratamiento, podemos encontrar en casos graves lo que son antagonistas de la dopaminérgicos, como lo es haloperidol, o benzodiazepinas en un periodo limitado. Como tratamiento, primero debemos proporcionar un ambiente seguro para el paciente. Segundo, se recomienda 20 miligramos de diazepam vía oral, precisamente para la alivio de la ansiedad que puede generar ese tipo de sustancias. En el caso de que esté complicada, se recomienda el uso de benzodiazepinas y también evitar lo que es la sujeción y medicación neuroléptica. En el caso de que haya la intoxicación por otro alucinógeno, vamos a tener lo que son estos criterios. El primer criterio es el consumo reciente de alucinógenos, pero que sea distinto al fenciclidina. El B es que tenga comportamiento problemático o cambios psicológicos clínicamente significativos, como es ansiedad o depresión notables, que pueden aparecer durante algún tiempo después del consumo. El C es cambios en la percepción que suceden estando plenamente despierto o alerta, como lo es la intensificación de de la percepción de los estímulos, también relacionado tiempo después del consumo del alucinógeno, y dos o más de los siguientes signos que aparecen durante poco tiempo después de consumir este. Primero es dilatación pupilar, el segundo taquicardia, sudoración, palpitaciones, visión borrosa, temblores y también lo que es incoordinación. Por último encontramos lo que es el E,
que son los signos o síntomas que no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica y no se pueden explicar mejor por otro trastorno mental, incluida lo que es la intoxicación con otra sustancia. Pasamos a lo que es el trastorno perceptivo persistente por alucinógenos, que de igual manera tiene sus criterios en este lado. Entonces, vemos primero que durante un largo tiempo después del consumo de alucinógeno puede experimentar distintas situaciones como lo es un flashback y que lo pueden sufrir aproximadamente entre 15 y el 80% de los consumidores de estas sustancias. También como diagnóstico diferencial podemos encontrar lo que son migrañas, convulsiones, alteraciones del sistema visual, entre otros. Como tratamiento, ya pero de manera paliativa, podemos encontrar lo que son benzodiazepinas de acción prolongada, como lo es el clonazepam, también los anticonvulsivos, pero estos son usados en una menor medida, y lo que son también tratamiento conductual. Pasando ya a lo que es el trastorno de percepción persistente por alucinógeno y los criterios que les comenté hace un momento, entonces se los voy a citar para tener mayor claridad. El A es volver a experimentar uno o más de los del tipo perceptual como los que se experimentaron durante la intoxicación por alucinógeno después de haber causado su consumo. Es decir, que se puedan encontrar lo que son alucinaciones geométricas en las percepciones erróneas del movimiento o los campos visuales. Importantísimo eso. En el criterio B podemos encontrar lo que son los síntomas del criterio A, lo cual generen malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social. Eh, eh, Cuando digo social no se relaciona solamente pues, a nivel social, a nivel convivencial, sino también a nivel laboral o en otras situaciones que generen socialización con otras personas, como lo es, no sé, ir a la escuela, universidad, cualquiera de estas. Y el C es que los síntomas no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica, como lo puede ser lesiones o infecciones en el cerebro. Entonces, importante esta parte acá, cuando se asocian tres condiciones comórbidas al TPPA, el trastorno de pánico, la depresión mayor y la dependencia del alcohol, estas tres enfermedades requieren una prevención primaria y una intervención precoz. Un momento, por favor. Ya. Otros importantes podemos encontrar lo que es el delirio por intoxicación por alucinógenos. Primero vamos a ver que es muy raro, que es por consumo de alucinógenos puros y que el 25% de los consumidores de feniclida lo pueden sufrir. Y que es mucho más probable cuando se combinan con otro tipo de sustancias. Pasando esto, podemos encontrar que el trastorno psicótico es inducido por alucinógenos. Entonces, que lo podemos encontrar con síntomas psicóticos en ausencia con alteraciones del análisis de la realidad, es decir, que se puede dar el famoso mal viaje, que es pues que no se encuentran los efectos deseados por la persona, sino que haya alteraciones en este y no se correctamente. Y básicamente se resuelve cuando el organismo elimina la droga. Como tratamiento podemos encontrar lo que son antipsicóticos y pasando a lo que es el trastorno del estado de ánimo inducido por alucinógeno, podemos ver que es totalmente variable, que se resuelve cuando el organismo elimina la droga, como les dije anteriormente. Y ya. Ahora lo que es la fenciclidina, perdón.
Lo utilizamos principalmente como aditivo a cigarrillo, principalmente de marihuana o de perejil. En lo que es la fenciclidina y la ketamina generan antagonismo del NMDA de receptores de glutamato y que pues, se une a un punto en el canal de calcio y evita pues, principalmente la entrada de este tipo de ion. Activa las neuronas dopaminérgicas en la área tegmentaria ventral y proyecta la corteza cerebral al sistema límbico y que este no genera ningún tipo de abstinencia. Genera principalmente lo que es dependencia psicológica. Como diagnóstico, para no extenderme tanto, van a hacer esto, que va a ser el trastorno por consumo de fenciclidina. Es muy similar al tipo de diagnóstico que les di anteriormente. Lo podemos ver acá, más o menos, pero este es por otro tipo de alucinación, ¿cierto? Entonces, importantísimo este. A nivel de ya de la intoxicación por fenciclidina, entonces vamos a ver que tiene distintas complicaciones muy graves y que va a generar una urgencia muy psiquiátrica. Em, y el característico es que pasan al menos 2 a 3 días antes de que busquen ayuda por ese tipo de intoxicación y la recuperación total de los síntomas es de entre 1 y 2 días. Tan importante que pueden mantener los síntomas psicóticos aproximadamente hasta 2 semanas y que pueden llegar al estado de coma. Como tratamiento, podemos encontrar resoluciones en los síntomas y signos actuales y principalmente a largo plazo para prevenir una recaída en el tratamiento para este. Entonces, primero tenemos una aspiración nasogástrica continua, que esa es muy agresiva. Igual lo que es carbón activado y la minimización de estímulos sensoriales. De igual manera, estos son los criterios diagnósticos para estos. Entonces, el primero es el consumo reciente de fenciclidina. El segundo son los cambios de comportamiento que podemos ver en la clínica, ¿cierto? Como lo es agresividad, impulsividad, agitación psicomotora, juicio alterado, etcétera. Y dos o más de los siguientes síntomas, signos o síntomas que aparecen luego de una hora. Entonces, es importante de que si la droga se fuma, se esnifa o se administra por vía intravenosa, el inicio puede ser especialmente rápido. Entonces, estos signos pueden ser nistagmo vertical u horizontal, también lo que es hipertensión o taquicardia, entumecimiento, respuesta o disminución en la respuesta al dolor, ataxia, disartria, rigidez muscular, convulsiones, incluso llegar al coma o lo que es la hiperacusia. Otros tipos de alucinaciones que podemos encontrar es las fentilaminas, mescalinas, análogos de la psilocibina, perdón, ketamina, entre otros. Entonces, pasamos a lo que son los opioides. Entonces, vamos a ver que estas son sustancias naturales, también pueden ser sintéticas, perdón, también pueden ser sintéticas que se unen principalmente a lo que son receptores en el cerebro que son responsables principalmente del dolor, la recompensa o los comportamientos adictivos. Importante que los opiáceos son sustancias endógenas. Ahorita me equivoqué, perdón, pero son sustancias endógenas. ¿Listo? Existen 3 sistemas de receptores opioides, pero son totalmente dependientes. Entonces, el primero es el beta-endorfina, que vamos a ver sinapsis posináptica en los receptores Mu. También tenemos lo que es de la encefalina, que es sinapsis postsinápticas con receptores delta, y las dinorfinas, que son sinapsis postsinápticas con receptores kappa. Estos son los 3 tipos de receptores, entonces, mu, delta y kappa. Em, eso principalmente. Em,
Como tal, otros datos para este neurofármaco, pues básicamente fueron descubiertos aproximadamente en 1970 para principalmente la regulación y medicación para la anestesia y la sedación, pero tienes también otros usos. Entonces, primero, que se mide una interacción con las neuronas de A y de ATB que proyectan principalmente lo que es el córtex principalmente, y el sistema límbico. También podemos ver que, por lo menos para esta, que en cuanto al individuo se debe disponer al menos hasta más de 100 dosis altas para producir este efecto. Y básicamente se basa en la excitabilidad del locus ceruleo, que lo que va a aumentar el AMP cíclico y lo que es aumento también de la corriente de sodio. También lo que nos provoca es que mantiene una modulación positiva de Krebs y que traduce la excitabilidad de la neurona. Entonces, aquí hay una representación gráfica también, igual que Bob Esponja de arriba, pero el de arriba era con cannabis. Esto recordemos que es por opiáceos. Entonces, va a tener distintos efectos analgésicos, lo que nos va a generar lo que es euforia, principalmente por actividad de fuerza o liberación de dopamina leve. También, o sea, mucha euforia que luego se va a transformar en lo que es tranquilidad, somnolencia, también lo que son bueno, somnolencia llama pues las cabezadas, que uno cabecea, cambios de humor, omnibulación y también lo que es ralentización motora y prurito facial y nasal. En dosis muy altas, estas pueden inducir al coma, genera depresiones respiratorias y estreñimiento serio. Estos son todos los tipos de opioides que conocemos, donde podemos encontrar principalmente lo que es la heroína, la metadona, la codeína, entre otros que pues, tienen distintos métodos de administración, donde principalmente se usa intravenosa, pero también puede ser intranasal o oral. Los distintos efectos adversos que tienen estas, entonces, principalmente es que potencia la transmisión de enfermedades infecciosas, principalmente los que son de vía intravenosa. Genera también lo que son reacciones alérgicas, también edemas pulmonares, muerte por sobredosis, que esto es una de las cosas más comunes en Estados Unidos, que pues, nos va a generar una falta de estímulos, también nos va a generar un coma, braipnea, principalmente por los efectos que nos va a generar este tipo de drogas, hipotensión y bradicardia, es decir, todo se disminuye. La triada principal de los opiáceos es el coma, pupilas puntiformes y la depresión respiratoria. Igualmente acá les tengo una representación gráfica de esto. La adicción a los opioides principalmente se ve en los países desarrollados, como les dije, Estados Unidos es el principal de estos. No tiene distinción entre raza, género, edad, no tiene nada de eso. Como tal, estos sí son recetados legalmente, pero principalmente para el manejo del dolor. Em, pero el problema es que aproximadamente casi los que son recetados con este tipo de medicamentos, al menos 2 millones de pacientes, se han vuelto adictos iatrogénicos, perdón, y que poco a poco, y entre más va utilizando estos, la potencia em, analgésica disminuye significativamente, principalmente por la tolerancia que está generando el organismo frente a este medicamento. La abstinencia por estos, entonces,
Bueno, entonces los síntomas no aparecen a menos de que el paciente haya estado consumiéndolos por largo tiempo, obviamente sin autorización del médico o por el tratamiento hecho para el paciente y que o que también haya tenido una interrupción del tratamiento muy brusco que permita generar la abstinencia frente a este. Entonces, vemos que de que va a haber una modulación, de que no van a ser las principales moduladores de la abstinencia, perdón. Va a generar disforia, ansias para consumir, irritabilidad y signos de hiperactividad autonómica, como lo es taquicardia, sudoración, piloerección y entre otros síntomas. Entonces, para el tratamiento de la abstinencia por opiáceos, vamos a tener lo que es la metadona. Como tal, el medicamento sería... bueno, metadona importante tener en cuenta que es un sustituto de la heroína y las dosis van a ser orales entre 20 y 80 miligramos, pero siendo esto hasta 120 miligramos por día, máximo hasta las 24 horas. Em, este se va a seguir administrando hasta que el paciente sienta que ya puede dejarla y que, porque la metadona también nos va a generar lo que es la abstinencia por metadona. En este caso, pues administraría clonidina, que va aproximadamente entre 0,1 y 0,3 gramos, y va a ser más o menos entre 3 a 4 días, por día, perdón. Y en el caso de que sea neonatal, vamos a ver que va a ser entre 10 y 40 miligramos por día y se va a iniciar la metadona en el embarazo directamente ya. Y este se bajar las dosis aproximadamente 1 miligramo cada 3 días. Y estar muy pendientes de lo que es la regulación de los movimientos fetales. Para los criterios diagnósticos, según el DSM-5, para la abstinencia por opiáceos, entonces, primero podemos encontrar la presencia de algunos de los siguientes hechos. El primero es la reducción del consumo de opiáceos, sí, de los opiáceos que ha sido muy intenso, prolongado y que ya varias semanas o más. El segundo es la administración de antagonistas de opiáceos tras un consumo prolongado. Y el tercero es tres de los siguientes hechos clínicos que aparecen después de minutos o días después del consumo. El primero sería el humor disfórico, náuseas o vómito, dolores musculares, lagrimeo, dilatación pupilar, diarrea, bostezos, fiebre, insomnio, entre otros. El C son signos o síntomas del criterio B, que les acabé de nombrar hace un momento, que va a generar malestar significativo en lo que es el paciente, que va a deteriorar su funcionamiento social o laboral. Y por último, lo que son signos o síntomas que no se pueden atribuir a ninguna otra afección médica. Como epidemiología podemos ver que consumidores activos está entre los 600.000 y 800.000 personas y que por lo menos para la heroína al menos 3 millones de personas indican haberla consumido en algún momento. La crisis en Estados Unidos empezó en 1990 en los individuos de 18 a 25 años de edad. Por lo tanto, el consumo empieza aproximadamente en la segunda década de la vida y va a generar dependencia aproximadamente entre las 30 y 40 semanas y que hay una tendencia de remisión a partir de las 40. Aproximadamente del 90% de las personas con dependencia
tienen un antecedente a un trastorno mental, principalmente las personas con depresión mayor, que tengan una personalidad antisocial, que tengan un consumo de alcohol o que estén sufriendo por un trastorno de ansiedad. Y que el 15%, dato importantísimo, que el 15% de los individuos con este tipo de dependencia han tenido, bueno, debido a la droga, pues tuvieron un intento de suicidio. Pasando a lo que es el tratamiento y la rehabilitación, entonces, primero importante lo que es la psicoterapia, que sea efectiva, que ayude a formar sus capacidades sociales, que tengan, sí, sociales con lo que es entre personas, comunidades, también que sea terapéutica y el uso de narcóticos anónimos para la rehabilitación de la persona. Importante, se debe garantizar permeabilidad de la vía aérea, debe haber ventilación mecánica, hasta la administración de la naloxona, que es un antagonista específico para los opiáceos. Esta naloxona se debe administrar aproximadamente 5 a 4 miligramos intravenosa y después se debe tener una respuesta ocular y respiratoria adecuada. Ahora sí, lo que es pasando a lo que son estimulantes, vamos a tener aquí algunas generalidades. Entonces, el primero es que pues tienen obviamente lo que son acciones terapéuticas. Entonces, va a tener efectos de refuerzo y abuso que se producen cuando los TDA, precisamente, se relacionan con el circuito mesolímpico, que es el circuito de recompensa, y se van a bloquear en gran medida. Entonces, la droga entra al cuerpo de una manera muy rápida. Entonces, según la capacidad de entrar al cuerpo, pues va a tener una subida de distintos estímulos. Entonces, este tipo de drogas se suelen ingerir principalmente al esnifarse o al inyectarse para que pues entren directamente. Em, las drogas que podemos encontrar en este grupo puede ser lo que es la anfetamina, la metanfetamina, la cocaína, que van a inhibir directamente lo que inhiben el TDA y el NAT. Pero la cocaína también tiene una característica principal que es que inhibe también lo que es el teaser. Y va a ser ¿qué es un anestésico local? Entonces, ese tipo de drogas a grandes dosis podemos encontrar lo que son distintas signos, como lo son temblores, la habilidad emocional, inquietud, irritabilidad, pánico, conducta estereotipada y repetida. Y, pero que ahora genere estas altas dosis de una manera muy repetitiva, podemos inducir lo que es una paranoia o alucinaciones, hipertensión, taquicardia, irritabilidad, hipertermia, entre una manada también de signos y síntomas que nos puede generar este tipo de drogas. Pero en el caso de que ya tengamos una sobredosis de este tipo de drogas, es decir, altas dosis de maneras muy, muy, muy repetitivas, vamos a ver un fallo cardíaco agudo y convulsiones. Entonces, aquí vamos a encontrar lo que es la progresión del abuso de estimulantes. Es como una línea de tiempo. Entonces, que básicamente va a ser una activación crónica de lo que es la dopamina. Y entonces, en la primera parte, vemos cómo los drogas se relacionan precisamente con los receptores adecuados. Entonces vemos lo que es la anfetamina y la cocaína en los receptores postsinápticos y nos va a generar primero la diversión.
En el segundo estado, vamos a ver que no va a haber una respuesta igual a la anterior. Entonces, donde vamos a ver una disminución de la dopamina precisamente por el abuso que hubo en esta situación. En el tercero es que después del consumo de la cocaína, de la droga repetidas ocasiones, lo que va a generar es lo que es tolerancia. Y vamos a necesitar mayor dosis para encontrar los estímulos o los efectos deseados por este tipo de drogas. Entonces, en la tercera situación vamos a encontrar lo que es la tolerancia. En el cuarto, después del consumo de esto, ¿cierto? En el cuarto estado, vamos a ver que precisamente por el aumento de consumo de esta droga y el abuso de esto, de los receptores de este tipo de drogas específicos, vamos a ver una disminución en la actitud de la persona. Entonces, pues básicamente estamos jugando con este neurotransmisor y vamos a ver que va a haber vamos a ver que hay anedonia, somnolencia y también lo que es abstinencia. En este quinto caso, podemos encontrar lo que es el uso compulsivo, maratón, pero de sexo, paranoia, VIH, violencia, que nos va a generar este tipo de drogas. Y por último, vamos a encontrar lo que es la pérdida cognitiva, lo que también llamado como burnout. Y pues en este cuadro se evidencia básicamente la progresión del abuso a este tipo de estimulantes de manera muy crónica. Entonces podemos encontrar en primera instancia una gran diversión y satisfacción por el uso de esta. Y por último, después de abusar de esto, podemos encontrar pérdida cognitiva o el burnout. Entonces, las drogas más utilizadas, las menos adictivas que la cocaína. Entonces, vamos a ver qué indicaciones de la FDA, el TDAH, la narcolepsia, obesidad, depresión, distimia, síndrome de fatiga crónica, demencia, neurastenia, pues puede generar todo esto. Perdón. Em, entonces también podemos tener distintas denominaciones como lo es los analépticos, también lo que son los simpaticomiméticos, los estimulantes e incluso los psicoestimulantes. Em, entonces, pues ya les comenté que lo que van a generar principalmente es el aumento en el rendimiento y generar una sensación de euforia. Y ya. Entonces, y en esta podemos ver que es un problema de salud pública y importante que es, ocupa el segundo lugar en la lista de sustancias más consumidas luego de la marihuana. Como neurofarmacología podemos encontrar de la anfetamina lo que es que se absorbe de una manera muy rápida cuando se consume por vía oral, pero también estas se pueden dar mediante vía intravenosa. Es de acción muy rápida, ya los efectos aparecen aproximadamente después de una hora de haberlo consumido y van a generar una tolerancia muy importante. Las, las sustancias que representan mejor este grupo pueden ser las dextroanfetaminas, la metanfetamina y el metilfenidato. Pero recordemos que estas, pues no solo son vía oral o intravenosa, esta también, pues se pueden esnifar, que pueden llegar directamente pues a lo que es pues una entrada más rápida al cuerpo.
Entonces, van a producir sus efectos mediante la liberación de catecolaminas, como lo es la dopamina principalmente, y se van a dar en lo que son las terminales presinápticas. Vamos a encontrar también lo que son, bueno, pues altos efectos en las neuronas dopaminérgicas y que se proyectan directamente al área tegmental ventral, a la corteza cerebral y a las áreas límbicas. Y es decir, hay una activación del circuito de la gratificación. Em, eh, También, pues, como les dije hace un momento, pues va a aumentar la liberación de distintas catecolaminas, como lo es la dopamina o la noradrenalina, y principalmente también, pues, de la serotonina. Como efectos adversos, entonces podemos encontrar principalmente lo que son primero físicos y luego psicológicos. Perdón. Entonces, como físico, podemos ver efectos cerebrovasculares, cardíacos y gastrointestinales. Y vamos a ver también afecciones que van a ser muy mortales, principalmente lo que es un infarto agudo del miocardio o lo que es una colitis isquémica, también muy peligrosa. Aparte de eso, lo vamos a tener en el uso intravenoso, entonces podemos ver que va a ser muy propenso para la transmisión de lo que es el VIH, hepatitis, también puede generar aparición de abscesos en la zona de administración y también abscesos pulmonares, obviamente, endocarditis, ongitis necrosante, pero también tenemos afecciones no mortales como la palidez, cianosis, fiebre, cefalea, pues, entre otras, náuseas, vómitos, disnea, etcétera. Y como efectos psicológicos vamos a ver lo que es inquietud, disforia, insomnio, irritabilidad, hostilidad o confusión. Pero también puede generar síntomas de trastorno de ansiedad o delirios o alucinaciones. Y ya. Pasando a la cocaína, entonces uno de los alcaloides más conocidos y es principalmente autóctono de Sudamérica, pero principalmente por la zona donde se mastica la hoja de coca, por lo que les decía muy al principio de la presentación, y es que la droga ha ido de la mano con la evolución y con las costumbres y cultura de distintas em, es- sociedades y del mundo. Entonces, en un principio se usó como un anestésico local, ya que se usa en cirugía ocular y rinofaringia, y no es activo realmente. Entonces, aparte de esto, em, las comorbilidades principalmente. Entonces, vamos a ver que se acompañan con otros trastornos psiquiátricos. Los más frecuentes son el de depresión mayor, el trastorno bipolar, pero el segundo tipo, el trastorno ciclotímico, el trastorno de ansiedad o el trastorno de personalidad antisocial. Y también pues tenemos lo que es esta talitaca, que básicamente son los diagnósticos que se pueden encontrar en los consumidores de cocaína que solicitan tratamiento. Entonces, podemos ver entonces, primero, el trastorno actual que tiene en este momento y el trastorno que tuvieron en algún momento, pero en sus debidos porcentiles, siendo los que más pueden resaltar la depresión mayor, la esquizofrenia, algunas fobias o alcoholismos. Importante también esta tabla. Como etiología, entonces, como les decía hace un momento, lo de los factores socioculturales, lo mismo que les decía al principio de la presentación.
Em, Pasando a lo que es el aprendizaje y el conocimiento, entonces, em, primero, pues que cada inhalación e inyección de esta puede generar lo que es experiencias eufóricas en el momento de que se consume esta. También vamos a hacer lo que son los inductores ambientales, que pueden generar recuerdos, pero del estado de ánimo y reavivar las ansias de consumo de este tipo de droga, conocido como el craving. Pero es por recordar el efecto eufórico que tenía el paciente en ese momento. También se puede relacionar que la cocaína puede activar distintas regiones del cerebro y afectar negativamente lo que es la memoria episódica y de trabajo y produce una desinclinación crónica. Y también puede, también va a aumentar la actividad metabólica en distintas regiones del cerebro, como el sistema límbico, entonces, que se compone por la amígdala, la circunvalación parahipocampal, la corteza prefrontal dorsolateral, y que se relaciona de igual manera por las ansias de volver a consumir la cocaína por la experiencia anteriormente. Y los factores farmacológicos que puede generar alerta, euforia y bienestar principalmente. Em, entonces es un bloqueador competitivo de la recaptación de dopamina, es decir, que aumenta la concentración de dopamina en la hendidura sináptica y una activación crónica de los receptores de uno y 2, obviamente de la dopamina. También va a bloquear la recaptación de y serotonina y va a reducir el flujo sanguíneo cerebral. Y pues obviamente también al disminuir esto, pues va a haber una reducción en el uso de la glucosa. Los efectos van a aparecer aproximadamente después de 30 a 60 minutos después del consumo que se dio. Y los metabolitos activos pueden aparecer al menos luego de 10 días del consumo en la orina. Va a generar una dependencia psicológica tras el único consumo que puede tener una persona. Es decir, es muy alto el porcentaje para volverse una adicción. Y, y ya, eso principalmente. También se puede relacionar con lo que es congestión nasal, principalmente porque esta es esnifada, es decir, que puede generar congestión nasal, inflamación intensa, tumefacción, hemorragia, ulceraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo muy característico que tiene este es que tiene una perforación que puede generar perforación en el septo nasal. También podemos encontrar lo que son lesiones bronquiales o pulmonares. Y en el caso de que sea de administración intravenosa, puede generar una infección, un embolismo, transmisión por VIH, principalmente por el método de administración. Y que puede generar también lo que son complicaciones neurológicas, como lo son, primero, convulsiones, también complicaciones cardíacas, como lo es un infarto agudo del miocardio, también arritmias, pero las más importantes son las cerebrovasculares, como los son infartos cerebrales, pueden ser hemorrágicos o no hemorrágicos, también accidentes isquémicos transitorios, principalmente por la vasoconstricción que les dije hace un momento, por aquí está. Ajá. Y en el caso de que sea a muy altas dosis, pues puede generar la muerte. Entonces, en el trastorno por consumo de estimulantes, bueno, ya pasamos a lo que es el diagnóstico y los cuadros clínicos. Entonces, vamos a ver que la dependencia a las anfetaminas puede producir una rápida, bueno, pues puede jugar mucho con las emociones, principalmente con lo que es el desmoronamiento. Ya, perdón, por el desmoronamiento y que pues afecta principalmente las capacidades del individuo.
para afrontar obligaciones laborales, personales, escolares, lo que sea, y que puede generar estrés laborales y familiares. Ya, perdón. Entonces, entonces puede ser también asociados con lo que es em, que la dependencia o el abuso de la cocaína se sospecha en pacientes que tienen cambios inexplicables en la personalidad, que esté muy feliz, que esté muy triste, pero con cambios abruptos muy fuertes. Y como lo son, irritabilidad, insomnio, pérdida de peso, conducta compulsiva, pérdida en la capacidad de concentración, entre otros. Em, y ya lo de la cuestión nasal ya se los había explicado anteriormente. Entonces, em, algunos síntomas o signos de la intoxicación por estimulantes, entonces podemos encontrar lo que es miriasis, agitación, taquicardia, sudoración, arritmias, presión sanguínea alta, distonía, pérdida de peso, náuseas, vómito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los que más pueden resaltar es la taquicardia, hipertensión y la miriasis, que podemos ver en los consumidores de ese tipo de droga. Bueno, si se pueden dar cuenta, les estoy dejando más o menos en cada título lo que son las páginas que podemos encontrar cada una de estas, en, pues, información para mayor claridad o si quiere extender su conocimiento en el tema. Entonces, em, bueno, entonces, luego la intoxicación o el viaje que se está dando la persona por los estimulantes puede generar lo que es un bajón, también conocido como el famoso crash. em, que básicamente va a tener síntomas de ansiedad, temblor en el estado, temblor, también un estado de ánimo disfórico, letargia, astenia, pesadillas, bla, 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 bla. Bueno, también importante las alteraciones en la parte REM del sueño, también cefalea, diaforesis, calambres, bla, 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 etcétera. También alcanza el grado máximo aproximadamente entre 2 a 4 días y se resuelve luego una semana. Entonces vemos que tiene bastantes síntomas tener abstinencia por esos tipos de drogas, los estimulantes. Y bueno, ya en síntomas graves puede generar una depresión profunda. Otros diagnósticos generados por eso, hola, hola, perdón. Por estos es el consumo prolongado de grandes dosis, perdón, los gatos que están de fondo. Entonces puede generar también lo que es la privación de sueño. Trastornos psicóticos inducidos por estimulantes. Entonces podemos encontrar alucinaciones y delirios aproximadamente en los 50% de los pacientes que consumen esto. Pero pues también esto es muy dependiente de la dosis, la duración del consumo o la sensibilización de la sustancia o qué tan pura es también esta. Y obviamente también depende del, em, de la vía de administración, dependiendo cuál es más directa para generar estos tipos de síntomas. Em, y ya. Bueno, importante en este tipo de drogas es que puede generar lo que es los famosos bichos bajo la piel y que los pacientes pueden llegar a rascarse mucho porque piensan que tienen bichos bajo la piel y pueden generar, se pueden estar lastimando y generando grandes heridas. También nos puede generar lo que son trastornos depresivos, como les conté anteriormente, trastornos bipolares, como igual les indiqué anteriormente. Y a la larga genera intoxicación y abstinencia, como les indiqué anteriormente. De igual manera nos puede generar lo que es el TOC, inducido por este tipo de estimulantes. Pero esto puede ser luego de consumir altas dosis y puede ser durante el viaje o durante
abstinencia. De igual manera puede generar una disfunción sexual, pero ya todo esto ya en altas dosis, es decir, se asocia con lo que es disfunción eréctil y otros trastornos sexuales. También se asocia, por último, con trastornos del sueño inducido por estimulantes y em, este puede generar insomnio, privación del sueño pero también puede generar en personas que tienen abstinencia, puede generar pesadillas o inclusive una hipersomnia. Estos son otros sucedáneos, perdón, estos son otros sucedáneos de las anfetaminas. Tal vez aquí el más famoso es el MDMA o también el PMA. Pero pues también hay otras, pues las drogas de diseño o recreativas, que es donde podemos encontrar y pues principalmente lo que es el LSD, la ketamina, la metafetamina. Bueno, el MDMA, también conocido como el famoso éxtasis, que de igual manera va a provocar síntomas eufóricos y de mucha energía que nos va a generar esta. Por último, vamos a ver lo que es el tabaco. Entonces, este es el más prevalente, letal y costoso de todas las sustancias. En la actualidad no hay mucho consumo de esto, ya que el auge fue en el siglo pasado, pero es la más mortal, es la que más se consume diariamente y se consume prácticamente en todo el mundo. Ya hay regulaciones y lugares para, para que se pueda pues consumir este tipo de drogas, espacios para consumir este tipo de sustancias, perdón. Este mata aproximadamente a 3 millones de personas cada año y su edad de inicio es aproximadamente a los 16 años de edad. Es una comorbilidad muy frecuente en los pacientes con trastornos mentales. Te recordamos, el tabaco se relaciona con la nicotina, que es el componente que genera los efectos psicoactivos al consumo, una vez se consume el tabaco. Entonces, una vez es inhalada, ya que pues obviamente el tabaco, como todos sabemos, se consume pues cuando se fuma, ¿cierto? Entonces la nicotina cuando se inhala, aproximadamente el 25% de la nicotina pues puede llegar al torrente sanguíneo y pues al estar en el torrente sanguíneo, pues no tarda mucho para llegar al cerebro, aproximadamente 15 segundos luego de consumirlo. Va a actuar en el sistema nervioso central como agonista de los receptores acetilcolinérgicos en los circuitos de recompensa. Donde se encuentran estos, entonces va a tener dos tipos de receptores. El primero es el receptor nicotínico alfa 7 y el segundo es el receptor nicotínico alfa 4 y beta 2. Entonces, primero con el receptor nicotínico alfa 7 lo podemos encontrar en las neuronas postsinápticas del córtex prefrontal. También vamos a ver y va a tener acciones procognitivas y de alerta mental. Vamos a ver y en los receptores nicotínicos alfa 4 beta 2 lo podemos encontrar en las neuronas dopaminérgicas del área tegmentaria ventral y va a generar lo que es tabaquismo, adicción por la adaptación y a la liberación pulsátil. Entonces vamos a ver que el tipo de receptor, entonces también va a activar los receptores presinápticos de las neuronas glutaminérgicas, es decir, exactamente, aumenta el glutamato y de la dopamina. ¿Qué va a generar ese aumento de glutamato y de la dopamina? Sencillo, pues este va a desensibilizar los receptores postsinápticos, pero principalmente en las interneuronas inhibitorias de las GABAérgicas en el área tegmentaria ventral. Y es decir, aumento de la dopamina en el núcleo accumbens. Es decir, estado alerta, ¿cierto? Entonces, para el diagnóstico de tabaco, pues no es muy difícil, ya que su dependencia aparece con mucha rapidez.
ya que la nicotina activa los sistemas dopaminérgicos en el área tegmental ventral, lo que les nombré anteriormente. Y va a intensificar los factores sociales que fomentan el tabaquismo, es decir, ansia de consumo, consumo persistente o recurrente y tolerancia y abstinencia si se detiene el consumo de tabaco. Es decir, cada vez se debe consumir mucho más para llegar a los efectos que genera este tipo de sustancia. La abstinencia va a aparecer luego de 2 horas de fumar el último cigarrillo y que va a generar, bueno, perdón, donde por lo general alcanza su nivel máximo durante las primeras 24 a 48 horas luego de consumirlo y puede durar incluso meses. Como les dije hace un momento, pues va a generar ansias al consumirlo, pero también va a generar distintos síntomas, como lo puede ser aumento de la tensión muscular, irritabilidad, perdón, hiperorexia, dificultad para concentrarse, somnolencia, bradicardia, etcétera, etcétera. Ah, bueno, y también importante la disminución del rendimiento motor. Entonces, por ese lado podemos encontrar lo que es la intoxicación. Una intoxicación por tabaco, entonces es mayor a los 60 miligramos y puede generar distintos síntomas, como lo puede ser náuseas, vómitos, diarrea, aumento del peristaltismo o la salivación. También lo que es palidez, igual cefalea, hipertensión arterial, taquicardia, temblor, sudoración fría. E incluso llegar a una parálisis respiratoria por ese tipo de cosas. Para su tratamiento podemos encontrar lo que es terapia conductual, hipnosis y también el consumo de Polacrylex, que es un tipo de chicle que viene aproximadamente en dosis de 2 a 4 miligramos, inclusive el consumo de pastillas de nicotina. De igual manera se pueden encontrar lo que son parches que se van a colocar muy en la mañana y es muy importante lo que es el bupropión, que la dosis inicial va a ser de 150 miligramos durante 3 días y luego se va a aumentar a 150 miligramos 2 veces al día por 12 semanas. Es el tratamiento adecuado para dejar de esta sustancia. Vamos a tener lo que son, perdón, lo que son los inhalantes. Entonces, que básicamente van a ser gases, van a hacer eso. em, que pues se van a inhalar principalmente por vía nasal y se puede comercializar de distintos modos. Como lo es solventes, pegamentos adhesivos, es decir, cuando pues las personas consumen estos tipos de pegamentos, pero mediante la vía inhalatoria, y pues ya conocemos distintas sustancias que pueden entrar dentro de esta clasificación. Entonces, uno de estos pueden ser los aerosoles, pinturas, lacas de pelo, producto de cocina o crema para afeitar, entre otros. Pero también pueden ser combustibles, gasolina o incluso lo que es el propano. Entonces, estos van a ser estimulantes atípicos por ser liberados directamente va a liberar directamente dopamina en el núcleo accumbens y puede generar una sensación muy, muy similar a lo que es una intoxicación por alcohol, es decir, mareo, euforia, excitación, aturdimiento, desinhibición, etcétera. Todos los síntomas que puede generar una intoxicación por alcohol. Incluso llegar a temblores, ataxia, disartria, braquialia o alucinaciones. Una inhalación muy prolongada de este tipo de sustancias, pues va a generar primero depresión, segundo pérdida de peso, o llegar incluso a lo que son daños cerebrales, causando lo que son ya en muy altas dosis, lo que es una muerte súbita por un paro cardíaco o incluso una asfixia, ya que pues son inhalados, ¿no?
Entonces, pues al ser inhalados, pues obviamente estos van a ir directamente a los pulmones y va a haber una absorción transpulmonar. Esto va a generar que accedan rápidamente al cerebro, es decir, aproximadamente después de 5 minutos, y lo que va a generar es potenciar el efecto GABAérgico, es decir, va a llevar a que pueda durar más o menos entre 30 minutos a 1 hora luego del consumo, ¿cierto? Em, Perdón. Entonces, estos son los criterios diagnósticos para el trastorno de consumo de sustancias. Entonces, vamos a ver si hay primero, un control deficitario, perdón, un control deficitario, perdón. Después, lo que es un deterioro social, que también haya consumo de riesgo sobre estas sustancias, o también lo que son criterios farmacológicos, como lo es tolerancia o abstinencia sobre estas sustancias. Pero las abstinencias son más bien de un modo leve. ¿Qué va a generar esto? Este tipo de abstinencia es primero pues alteraciones en el consumo, en el sueño, luego irritabilidad, temblor, deforesis, náuseas, pues casi todos los síntomas que puede generar un síndrome de abstinencia por sustancia, ¿cierto? Entonces, pues aquí también podemos encontrar lo que son alteraciones orgánicas y neuronales. Entonces, primero, pues también se va a encontrar lo que son atrofias cerebral difusa en el cerebro y tronco encefálico, eh, principalmente en lo que es la sustancia gris del sistema nervioso central. Y pues que también puede generar una disminución del flujo sanguíneo al cerebro, como ha pasado en muchas sustancias ya antes nombradas. Pero como alteraciones neurológicas podemos encontrar lo que son hipoacusias, también cefaleas, parestesias, signos cerebelosos, es decir, también puede generar mucho temblor, pero igual parkinsonismo, pero también puede entrar en lo que es el comportamiento, como lo es la apatía, la disminución en la concentración, la pérdida de memoria y ya, principalmente eso. Como tratamiento, pues se puede resolver instantáneamente y pues no es como tal una precisión de mucha atención médica, pero pues también a tener en cuenta es que puede llevar a un coma, también a arritmias, traumatismos o quemaduras, si, pues en el caso que requieran tratamiento. Pero primero y principalmente primero pues tranquilizar al paciente con la sintomatología que tenga. Luego, pues tener en cuenta que no se debe administrar benzodiazepinas, ya que pues estos son prosintomáticos a este tipo de sustancias y pues ya que puede, bueno, y aparte puede generar lo que es agitación severa. Para esto se puede administrar antipsicóticos como es un haloperidol, recomendación de 5 miligramos intramuscular a un peso aproximado de 70 kilos, tener en cuenta también el peso del paciente para esta administración. También se debe, bueno, pues debe también tener un apoyo, asistencia social o incluso ese también puede tener un deterioro secundario por el consumo de este tipo de sustancias. Entonces puede generar lo que es trastornos de ansiedad y ya. Pero lo del uso de los ansiolíticos que le dije, como lo era el haloperidol, es para un uso crónico de este tipo sí, crónico, luego de un uso crónico de ese tipo de sustancias. Y ya, no sería más. Eso sería.
Recordemos igual que eso es un pequeño resumen de todo lo que se relaciona con sustancias. De igual manera, si no les quedó claro en algún momento de mi explicación, pueden devolver la grabación y ver las diapositivas donde se ve que fueron, pues donde puede estar más claro o en algunos puntos que no especifique con mayor, sí, que no especifique tal vez algunas tablas y ya. Entonces, muchísimas gracias, quedo atento a cualquier cosa. Hasta luego.